pero también hoy es jueves, día de psicología, momento de recibir a nuestra querida Euge Bruno para hablar de esos momentos de crisis. ¿Quién no pasó? Esos momentos que te sacuden, que te dejan patas para arriba. La cuestión es cómo se gestionan y si realmente podemos salir o no más fuerte después de una crisis. ¿Cómo estás, Euge? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué es una crisis? Arranquemos por lo importante. Bueno, una crisis es un momento de la vida que puede ser generado por una... A ver, las personas a lo largo de nuestra vida vivimos dos tipos de crisis. Un tipo de crisis que son las crisis accidentales, que son ese tipo de crisis para las que uno nunca está preparado, que tiene que ver con, bueno, a ver, una catástrofe natural, por ejemplo, algún accidente que marca un antes y un después, el fallecimiento repentino de un ser querido. Todas esas son crisis accidentales. Bien. Y por otro lado tenemos las crisis vitales, que son las crisis que de alguna manera la mayoría de las personas vamos atravesando. La adolescencia es una de ellas. Empezar a convivir con alguien es otra de esas. El inicio de la convivencia. La llegada del primer hijo ni te cuento. Siempre el final de un ciclo importante con ciertos parámetros y el inicio de una etapa diferente que implica nuevas exigencias y todo lo demás siempre generan crisis. La crisis, a ver, muchas veces en los manuales de autoayuda y Pinterest y Instagram y demás nos venden esto de que, bueno, pero crisis sí o sí es oportunidad y qué sé yo, y muchas veces ¿Cuánta frase de Instagram que no tenemos que darle tanta bola? Cuando uno está en el barro, atravesando la crisis, no tiene mucha chance de conectar con que, bueno, a ver, qué oportunidad... Bien, cuando pasa un poco el tiempo, cuando la cosa se pone un poco más clara, y con el diario del lunes, sí, obviamente es posible como conectar, si la crisis se gestionó de una manera adecuada, conectar con todas las oportunidades que trajo. Claro. Pero es importante no sentirnos culpables si en el momento, como dije recién, estamos en el barro, no podemos tener la lucidez y la gratitud de la vida porque no estamos pudiendo conectar con la oportunidad oculta en esta situación. ¿Cuáles crees, Euge, que son los errores más comunes que cometemos cuando estamos atravesando una crisis? A ver, creo que esto en realidad no sé si tiene que ver con un error, sino que tiene que ver como con una cuestión muy, muy humana. Que a ver, que cuando una persona tiene ciertos parámetros de rigidez frente a una crisis, la pasa peor que en quien tiene una predisposición más flexible. A ver, crisis, cuando empezamos a atravesar una crisis, las cosas, digamos, anteriormente estaban dadas de una manera determinada, con un orden, nosotros como con un cierto equilibrio, que frente a esta situación, inesperada o no, todas las herramientas que habíamos conseguido lograr, digamos, para ir llevando la diaria y el día a día y todo lo demás, de repente nos damos cuenta de que no son suficientes, de que se vuelven insuficientes para poder afrontar la situación actual. Claro. Cuando una persona tiene cuestiones más flexibles, tiene muchas más posibilidades de pasarla peor en este tipo de situaciones. O sea que eso de la flexibilidad vendría a entrar en el botiquín de primeros auxilios a la hora de enfrentar una crisis. Sí, ¿y qué más le ponemos a ese botiquín? Que a ver, que todos de alguna u otra manera ofrecemos resistencia a los cambios. Es una cuestión muy humana. Es importante cuando uno se da cuenta de que la está pasando muy mal o que no puede acomodarse, buscar ayuda, porque la flexibilidad no es algo que, bueno, tuki tengo como la característica que me viene, muchas veces hay que elaborarla y hay que trabajarla. Dicen que mucha gente, o viste que a muchos amigos, o nos ha pasado también, que después de una crisis cambian de trabajo, de pareja, de vida. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí, ya a lo mejor nos metemos con el diario del lunes y cuando ya ha pasado el momento más crítico, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué a veces nos impulsan tanto a transformarnos esas crisis? Porque exactamente, la crisis, una crisis bien gestionada, hace que al final del proceso nos encontremos con una versión más evolucionada de nosotros mismos. Una versión que, como decíamos hace un ratito, logró construir las nuevas herramientas para poder pararse frente a la vida de una manera más eficiente, más saludable. Entonces, de repente, los modelos, los roles, los lugares, los espacios, los vínculos en los que nuestra versión anterior a la crisis se sentía bien, cómoda, se hallaba, en esta nueva versión
digamos, que necesariamente tuvo que transformarse para no morir en el intento, decir, bueno, no, de repente, no sé, crecí y ahí no entro más. Claro. Entonces, ahí cuando qué lindo aparecen eso. como Qué linda esa frase, me encanta. Dos opciones, decir, a ver, o me rompo para volver a hacerme más chiquita y entrar en los mismos modelos de antes, o decir, bueno, listo, crecí, evolucioné y en esos estándares ya no entro. Por eso muchas veces después de las crisis hay vínculos que ya dejan de ser, hay espacios en los que uno no se siente más cómodo, hay laburos en los que uno ya siente que no, que hay no más y aparece la posibilidad de encontrar espacios más coherentes y congruentes con las personas con las que somos hoy. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está del otro lado de UG, que nos está escuchando por la 105.5, nos está viendo en el streaming y siente que está atravesando el peor momento de su vida? Que confíe que hoy no es para siempre y que todas las crisis implican tiempo, implican paciencia, implican indefectiblemente bancar la incomodidad de la incertidumbre. Las crisis son muy incómodas porque son muchas veces se tornan en un gris raro en el que los parámetros de antes ya no me representan, la vida que quiero, en la que quiero, digamos, que vuelva a ser estable todavía no está, entonces estoy en este gris incómodo en el que la incomodidad más grande tiene que ver con la falta de certeza. Entonces es bancar la incertidumbre, ser respetuoso con el proceso, entender que va a haber emociones que van a aparecer, va a aparecer la angustia, va a aparecer el enojo. Muchas veces las crisis implican un duelo de entender que esa versión mía que era ya no es más, que esa realidad ya no es más, que ese vínculo ya no es más. Generalmente las crisis grandes vienen acompañadas de un proceso de duelo. Entonces ser respetuoso con eso y entender que bueno, que a medida que uno pueda ir transitándolo con la mayor flexibilidad, respeto y amor posible por uno mismo, por el entorno y por la vida, las cosas terminan acomodándose. Pero eso es confiar. Hoy no es siempre. Gracias, Euge. Qué hermoso. Qué gran tema, qué gran tema.